murieron aproximadamente 60.000 personas. Por eso se le conoce como el Holocausto. No solamente por la cantidad de personas, porque realmente cuando se habla del Holocausto, pues traemos a memoria lo de los nazis, cuando murieron más de 800.000 judíos que fueron llevados a campos de concentración, que fueron asesinados a fuerza de hambre, otros que los metieron en cámaras de gases, otros que los sepultaron vivos, metían los cadáveres ya con los que estaban todavía ya vivos, pero esqueléticos, y así los sepultaban. Por eso es que se le conoce como el Holocausto. Pero a este Holocausto brasileño se le conoce como el Holocausto por el grado de crueldad que vivieron todas estas personas. Esto sucede de una forma tan tremenda porque es un hospital realmente que se funda en el año 1903 en Minas Gerais, en Baracena se llama esta población. Y este hospital, bueno, lo construyen como construyen un hospital psiquiátrico con la finalidad de poderle brindar apoyo a todas aquellas familias que tienen problemas o tienen familias con problemas mentales. Porque son muy pocos los hospitales realmente que hay de eso. De hecho, acá en Santa Elena vemos una cantidad de gente en la calle que necesita un hospital como estos. Y ellos construyen el hospital para ese fin. Pero ¿qué sucede con ese hospital? Ese hospital, digamos que la intención fue buena, pero el fin no fue bueno. ¿Cómo fue el fin de este hospital? Allí los papás que tenían hijos que se rebelaban contra alguna autoridad enviaban a sus hijos al hospital psiquiátrico sin estar locos. Las jovencitas que perdían la virginidad antes del matrimonio también las enviaban para allá. Las personas que pensaban distinto a los otros los enviaban hacia allá. Los epilépticos los enviaban a ese hospital. Y no solamente esto, sino hasta niños. Hubo una niña de 12 años que fue abusada sexualmente. De hecho, una de las sobrevivientes, de los pocos sobrevivientes de ese episodio. Y quedó en embarazo. Y el castigo fue enviarla hacia el hospital. Allí nacían los niños, los que nacían en buen estado los entregaban a las casas de adopción, otros pues seguían criándose allí en esa misma barbarie. Pero lo más impresionante es que este fue un hospital que fue construido para 200 personas y llegaron a albergar 60.000 personas. El estado de hacinamiento que tenían, ellos tenían primero camas, que era donde les daban electroshock, porque les daban electroshock y sin anestesia, y tenían otros tipos de tortura también para ellos. Quitaron las camas y colocaron pasto y acostaban a la gente encima del pasto. Y lo más impresionante de esto no es esto. Mira, yo estaba leyendo esta parte de la sinopsis porque no leí el libro, leí una sinopsis, o sea, un resumen para hablarle de esto. Pero ayer vi parte de algo que documentaron, 35 minutos. Pero lo más impactante de esto era que las personas se tomaban su propio orine, porque los orines, las heces y todo estaban allí, y comían sus propias heces. Y habían unos que ellos no querían enloquecer, pero terminaban enloqueciendo con tanta situación que se ve allí. Ahora, me llama poderosamente la atención algo, es que en esa barbarie, porque es una barbarie, ellos trataban a las personas, yo no voy a decir que como animales, porque ni aún los animales deben ser tratados de esa manera, pero ellos llevaban a las personas a volverlos como bestias, porque al ponerles camas de pasto, al dejarlos que se comieran sus propias heces y bebieran sus propios orines, al darles comida sin sal y les daban cantidades de arroz que eran masacotes, y no solamente esto, sino que al tenerlos dentro de ese lugar tan hacinado, que llegó un momento que los que morían los dejaban allí y otros se acostaban encima de los muertos, por eso se parecía al Holocausto, y no hacían absolutamente nada. Pero después se les convirtió en un gran negocio. ¿Por qué? Les explico. Porque el gobierno les daba a ellos dinero para mantener a estos locos, supuestamente, que no estaban locos. El hospital de locos donde no habían locos. Los enloquecían, porque un hospital de locos es para sanarlos, ¿verdad? Pero ellos los enloquecían. ¿Qué hicieron ellos? Las universidades comenzaron a necesitar para las clases de anatomía cadáveres. ¿Y qué hacían ellos? Vendían los cadáveres. Hasta que ya no se dio más abasto. Ya las universidades no querían más cadáveres. ¿Y qué hicieron? Agarraron unos grandes recipientes y colocaron ácido
y los que morían los iban colocando en ese ácido, porque no había dónde enterrarlos ya. O como ellos seguir tapando toda esta red de corrupción tan terrible que ellos tenían. Y yo sé que usted escucha todo esto y usted eso se le, la piel se le pone, sus sentimientos se ponen como que, ay, Dios mío, ¿puede pasar algo como esto? Peores cosas. Peores cosas pasan. Y por eso es que el tema de hoy se llama Los locos somos nosotros. Pero vamos a descubrir si nosotros estamos locos o no estamos locos. ¿Cuántos aquí han escuchado que el apóstol Pablo dijo que se volvió loco para ganarse a los locos, griego para ganarse a los griegos, gentil para ganarse a los gentiles? A ver, levanten la mano los que tienen años escuchando eso. Eso es una mentira. Hoy yo vine a derribar un sistema de creencias limitantes, porque nos metieron eso en la cabeza a tal punto que nos llaman locos y nosotros nos sentimos, ay, sí, somos locos. Y cantamos canciones, locos por Cristo. ¿Cuál loco? ¿Cuál loco? A ver, ¿un loco? No hace pleno uso de su conciencia. Dice, yo me he hecho el griego para ganarme a los griegos, porque él está hablando acerca del evangelio de que era para toda la humanidad, porque lo tenían sectorizado para los judíos nada más. Me he hecho gentil para ganarme a los gentiles. Me hago el débil para ganarme a los débiles. Pero nunca dijo, me hago el loco para ganarme a los locos. Y lo puedes buscar en la Biblia. Y me gustaría que lo buscaras en la Biblia. Porque si hay algo que la iglesia de Cristo necesita en este tiempo, como en todos los tiempos atrás, es estar bien informada. Mire, porque ¿qué es lo que sucede cuando una iglesia no está bien informada? No busca. Se acostumbran a su vida religiosa. Somos cristianos porque vamos un domingo a culto o a misa. Pero no somos cristianos porque tenemos una comunión íntima con el autor del cristianismo, que es Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe. Porque nosotros tenemos una fe en Cristo Jesús y esa fe tiene que ser consumada. ¿Cómo se consuma la fe? Como cuando se consuma un matrimonio, cuando hay una intimidad, cuando realmente ya hay una relación íntima. Eso es consumar. O sea que se consumó el matrimonio porque hay una actividad íntima y nosotros debemos tener una actividad íntima con nuestro Señor. Bien, quiero que abran sus Biblias. Aquí los cristianos debemos tener Biblia, ¿verdad que sí? Aquí hemos repartido Biblia y le hemos dado a la gente Biblia. Hay otros que tienen Biblia en su casa y ya yo creo que ni la usan en su casa. Por eso es que es importante, mire. Por eso le digo, acá venimos como cuando van a la universidad. Yo soy profesora universitaria. Y para mí un muchacho que no lleva una libreta y no anota, ¿a qué vienes? Tienes que escribir. Porque no es inscribirse nada más, ¿verdad que no? Hay que estudiar, prepararse. ¿Tiene la Biblia en los teléfonos? No importa. Pero es importante la Biblia. Quiero que leamos un capítulo completo, lo vamos a leer, que está en uno de los libros del Antiguo Testamento y está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para hacerles corta la historia o darles el contexto de por qué David estaba en esta situación, recordemos que David es el rey de Israel, pero antes de él estaba un rey ungido, que fue Saúl. David ya había sido ungido por Samuel, pero todavía no estaba en el trono. En este momento David estaba huyendo de su suegro, era el suegro. Lo quería matar porque le tenía envidia, porque tenía celo y porque sospechaba que este hombre iba a ser un hombre poderoso también en Israel. En ese tiempo, cuando él huye, dice que David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? David le respondió: el rey me envió en un asunto privado. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Le di a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer?
Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan, respondió el sacerdote. Pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, cuanto más en esta. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elat, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual. David respondió: dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat. Es importante decirles a ustedes que Goliat pertenecía a la ciudad de Gat. ¿Hacia dónde estaba escapando David? Mira, llegó a la tierra del enemigo, porque estaba escapando de un aliado. Y llega a la tierra de un enemigo. Y no de cualquier enemigo, de donde era Goliat. Y sigue diciendo: pero a los oficiales de aquí no le agradaba que David estuviera allí. Dice: ¿no es este David el rey de la tierra? Vea, el rey de la tierra. Preguntaron: ¿no es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cuántos hombres había matado David hasta el momento? 1. ¿A quién había matado? Pero ¿cuál era la fama que tenía David? Que era más poderoso que Saúl. Dice Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Y dice, David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. ¿Por qué tuvo miedo David? A ver, diga: porque era un ser humano como cualquier otro. Porque cuando le dicen: mira, estás en la tierra de tu enemigo, ¿qué es lo primero que le pasa por la mente? ¿Qué cree usted que le va a pasar? Anda solo, él no anda acompañado. Aparte de eso, que el arma que había era la de ¿quién? ¿Y dónde estaba? ¿En la tierra de quién? ¿Y usted cree que esa arma de Goliat no se la conocían allí ya? ¿Y qué fue lo que hizo él? Aquí sí viene lo más interesante de esta historia. Es que cuando David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey de Gat podía hacerle, se hizo pasar por loco. ¿Por qué se hizo pasar? ¿Estaba loco David? Se hizo pasar por loco y dice: arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su baba. Imagínense ese escenario. David arañando puertas y la baba. ¿Cómo es que hacía, papi? Explícale usted a los hermanos. Él me dice esta mañana: amor, significa, pon la baba. Yo no sirvo para eso. Pero así hacía. El babero le corría la baba. ¿Usted se imagina a David? El tipo que la baba le escurría. ¿Y qué dice el rey inmediatamente? El rey aquí le dijo a sus hombres: tienen que traerme a un loco. Ya tenemos suficiente de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped de mi casa? O sea, aquí hay muchos locos. Aquí no hay lugar para otro loco. Y sigue diciendo: ya tenemos suficiente de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Y hay una pregunta seria que yo quiero hacerle aquí a todos ustedes.
y que nos las hagamos todos nosotros. Para los que dicen creer en Dios, pero que no creen en el orden establecido por Dios para edificar a los creyentes. Y el orden de Dios para edificar a los creyentes son los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. 5 ministerios. Ninguno quedó por fuera. Los 5 ministerios siguen vigentes hasta el día de la venida de Cristo Jesús, porque es la edificación de la iglesia de Cristo en esta tierra. Ahora, esta pregunta seria es: ¿qué consumen para alimentar sus espíritus? Honestamente, ¿qué consumen? Y aquí vamos a ese plano de la sabiduría del hombre. Cuando dicen: no tengo necesidad de pastor, ni de cura, ni de esto para yo escuchar de Dios. ¿Qué consumen ellos? No tengo necesidad de congregarme para yo escuchar de Dios. ¿Qué están consumiendo? Sinceramente. Y les pongo el ejemplo mucho más amplio y más claro. Es como la comida. Mucha gente piensa que se está alimentando, pero alimentarse no tiene nada que ver con comer, ¿sabía? Porque hay gente que vive para comer y hay otros que comen para vivir, que es diferente. ¿Quiénes son los que viven para comer? Los que comen cualquier cosa que se encuentren por ahí. Sobre todo la comida chatarra. Los que dicen que esa es la más sabrosa. ¿Sabrosa para qué? Para morirse. El que dice de algo se tiene que morir la gente. Mire, salga a trotar usted a las 5 de la mañana para que vea usted el que viene amanecido por ahí de una discoteca a las 5 de la mañana. ¿Qué va a creer que tú estás qué? ¿Y quién es el loco? Sinceramente, ¿quiénes son los locos entonces? Por eso es que la pregunta es, o no es la pregunta, los locos somos nosotros. ¿Quién es el loco? El que come bien y el que come mal. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es nuestra alimentación realmente en nuestra vida cristiana? ¿De qué yo me alimento? Porque quienes se alimentan de ego en la vida cristiana. Yo no acepto que me digan nada a nadie. Yo no me le someto a nadie, no se me le sujeto a nadie. El yo, ¿saben? En otros casos, ¿de qué se alimentan? De chismes. Porque hay gente creyente alimentada de chismes. Se van de las congregaciones o permanecen en las congregaciones alimentando puros chismes. De críticas. Hay gente dentro de la congregación alimentando puras críticas, puros juicios, prejuicios. Inclusive hay gente muy prejuiciosa dentro de nuestras comunidades de creyentes. Sacan sus conclusiones producto de sus situaciones, no de la situación de la persona. Mire, eso que yo les comentaba temprano, cuando tú ves los niños descalzos, ¿qué es lo primero que uno quiere ponerle, Julián? Zapaticos, y póngase libre de que se lo va y se lo quita. ¿Por qué? Porque esa es su cultura. Eso es algo que forma parte de una cultura. Y a nosotros nos pasa así. Nosotros vemos una persona que no está vestida de acuerdo a lo que nosotros nos enseñaron que tienen que estar vestidas, y ese sistema de creencia limitante que tenemos entonces nos impide verdaderamente amar, acercarnos a la gente. Por eso es que los locos somos nosotros, para mucha gente. Pero yo no estoy loca. Esto de que sí somos locos por Cristo, ¿cómo lo demostramos? Si un loco es incoherente. ¿Ah? ¿Cuántos de aquí salían? Estamos locos por Cristo. Y decía el pastor, repitan todos conmigo, estamos locos por Cristo. Y todos, estamos locos por Cristo. Y entonces, te llega un mensaje y no te penetra, porque no tienes coherencia con lo que estás recibiendo. Porque repites cosas que alguien te dijo, porque no buscas, porque no indagas, porque te acomodaste a una religión, porque sencillamente eso fue más cómodo que levantarte en la mañana temprano, para el que trabaja temprano, y antes de hacer cualquier otra cosa, voy a estudiar un versículo de la Biblia. Un versículo. Yo siempre le recomiendo a la gente, comience por Juan. Lea el Evangelio de Juan. Siempre recomiendo a Juan.
Porque conoces al autor del evangelio. Ahí conoces la personalidad de Jesús, el carácter de Jesús, cómo Jesús se relacionaba con la gente, cómo Jesús lloraba, porque Jesús lloró, cómo Jesús fue compasivo con la gente, cómo Jesús en su momento de confrontar también confrontó, cómo Jesús a los religiosos de la época le llamó sepulcros blanqueados, por fuera se ven boniticos y por dentro lo que tienen son huesos secos. Jesús lo hacía. Pero nosotros estamos en una era donde, como los locos somos nosotros, hagámonos los locos entonces. Vamos a hacernos los locos mejor. No digas nada, hazte loco. ¿No es así? No, déjalo así. El tiempo borra. ¿Cuál tiempo borra? Y tenemos un poco de gente herida todavía entre nosotros. ¿Cuál tiempo borra? El tiempo no borra absolutamente nada. El perdón sana, que es diferente, pero no borra. Nadie que perdona me va a decir a mí que olvidó algo que le hicieron. Decidiste perdonar porque sencillamente es la forma de sanar. Pero no fue que borraste el episodio, que te causó en un momento dolor, te causó rabia, te dio tristeza. Te llenó más bien de sentirte, de injusticia, que te causaron fue injusticia. Pero es interesante esto, de saber nosotros que nos hayamos hecho los locos en algún momento, no significaba que estábamos locos. David se hizo el loco, sí, pero ¿estaba loco David? No estaba loco a tal punto que a partir de ese momento, después que él sale de allí, es donde se vuelve David verdaderamente como el David de la guerra, el que se le alinean los valientes de David y el David que vence batallas. Y el David que se hace rey. Y el David que hace un gobierno de 40 años en Israel. El David que Dios le llamó conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque aun cuando en un momento de su vida tuvo que hacerse loco, porque en su humanidad sintió miedo, este tipo no estaba loco. Porque él sí sabía de qué se estaba alimentando. Ahora la pregunta seria para nosotros hoy, ¿de qué nos estamos alimentando nosotros? ¿Qué estamos comiendo nosotros espiritualmente hablando? Porque tenemos la tendencia ahorita de lo más rápido, ¿verdad que sí? Un mensaje de internet para ir a predicar o para escuchar. No, yo prefiero escuchar enlace, yo prefiero esto. Donde no tengas compromiso con nada. No tengas compromiso con tu iglesia local, no salgas a evangelizar, no salgas a hacer nunca ningún tipo de actividad porque no tienes tiempo para eso. Donde tu familia no sirve en la casa ya del Señor porque sencillamente, yo no los puedo obligar. Mire, esta madrugada, nosotros los domingos el día que nos paramos más temprano. Yo todos los días me levanto temprano, pero el domingo el día que más temprano nos levantamos. Isa, papá, ¿por qué me tengo que parar tan temprano? Hay gente que dirá, ¿cómo tú le explicas a un niño de 6 años que tiene que pararse temprano? ¿Cómo? Como le explicas que tiene que tener la obligación de estudiar. Como le explica que si él quiere ser brillante en su vida, tiene que despertar temprano. Y le dijo, porque nosotros somos líderes. Y los líderes damos ejemplo. Y los líderes vamos al frente. Eso se enseña desde el hogar. No es porque somos pastores, porque no es que somos los pastores. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al niño? Somos los hipócritas. Si nosotros la gente no nos ve primero, la gente no. Porque somos líderes. Porque de repente Isa va a ser líder en una cancha deportiva. Quizá Isa va a ser líder en una empresa. No sé. No necesariamente yo soy pastor y mi hijo tiene que ser pastor. No, yo no creo en eso. Yo creo que cada quien tiene su propósito en esta tierra y su llamado. Y donde lo tenga, pero donde los ejerza, lo va a hacer bien. Porque lo va a hacer para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero es eso, es siempre nosotros como cristianos, como creyentes, tener claro realmente cuáles son nuestros objetivos. Por eso es que estamos dando un buen alimento espiritual. Y yo no me las doy, yo creo lo que Dios ha hablado para este ministerio. Pero yo creo que esta es una casa que la alimentamos bien. Gracias por ese amén, mi esposo bello. Ese es mi primer fan. Pero yo creo que esta es una casa que la alimentamos bien. Usted aquí no escucha un mensaje repetido. Y el mensaje es el mismo siempre, sí. Pero cada vez que usted viene aquí, usted sabe que Dios le va a hablar algo nuevo.
Usted sabe que Dios va a tocar algo de que usted esté haciendo. Dios va a tocar la fibra. Dios te va a estar ahí moviendo. Dios te va a desafiar. Dios te va a decir, ya va, si se puede. Claro que sí. Pero imagínese que usted venga todos los domingos para acá. Bueno, y vamos a hablar de las 10 vírgenes. El otro domingo. Vamos a hablar ahora de las 5 que se durmieron. El otro domingo. Vamos a hablar de las 5 que estaban despiertas. Vamos a hablar del significado de las 5. Y vamos a hablar... Y sí creo perfectamente en el evangelio y creo en todo eso. Pero creo que así como Jesús enseñaba con el día a día, con cada cosa que él hacía, él llegaba y hacía de alguna metáfora para enseñar. Así Jesús enseñó. Era la forma que el maestro tenía para enseñar. Que quedaron todos esos registros bíblicos, que los evangelistas contaron todo lo que ellos hicieron. No significa que teníamos que predicar tal cual como estaba allí, que eso es lo que nosotros vemos ahorita. No es que tienes que vivir tal cual como está en la Biblia. Por eso la mujer no predica, por eso la mujer no se puede poner pantalón, por eso la mujer tal cosa, por eso el hombre esto y el hombre aquello. Wow. Y por eso tenemos una cantidad de gente confundida. Que cuando se acercan a ti, hacerte una pregunta y te dicen, ¿por qué a los hombres antes les permitían tener tantas mujeres y ahora no? Entonces la respuesta teológica de algunos, no, porque eso era antes de Cristo. ¿Cuál antes de Cristo? Si Cristo ha existido siempre. Antes de que este mundo fuera creado ya Cristo estaba. Dice que cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, Él dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Y cuando a Jesús le preguntan acerca del divorcio, Jesús dijo, en el principio no fue así. O sea, en el principio no fue de que el hombre tenía que tener 4 o 5 mujeres. No, desde el principio Dios le creó a Adán, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas? Abraham, ¿cuántas mujeres tuvo? Y hubo un hombre que me dijo, él tuvo otra. Y yo, sí, la mujer se la metió. No fue Dios que se la metió. Fue la mujer. Fue la mujer la que le dijo, acuéstate con esta porque ya estamos viejos y no vamos a parir. Y Dios como que se olvidó de la promesa. Vea, la mujer. Por eso es que dice, esa no era la voluntad de Dios, era la voluntad de ¿quién? De la mujer. Y después que se muere Sara, ¿cuántas mujeres más tuvo Abraham? Una, porque ya estaba viudo, ya se volvió a casar. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham después? Quiere decir que Dios seguía haciendo que él produjera. Pero siempre fue una. ¿Dónde vemos nosotros todos los deslices y los desmanes? En la dureza del corazón del hombre. No en Dios. Dios nunca quiso que el hombre estuviera 5 mujeres. Por eso es que para muchos hombres en esta tierra, los hombres cristianos que se mantienen fieles, están locos. ¿Tú eres loco, Parra? ¿Cómo es que a ti no te gusta más la platica ya? ¿No te gustan las mujeres? ¿A ti te gusta nada más la mujer? ¿Te volviste monocuco? ¿No es así? Ah, porque los locos son los que están haciendo lo correcto. Ahora, ¿quiénes son los locos entonces? Honestamente, la abogada. Entre abogados te vea, no te deseo nada malo, pero entre abogados te vea. Eso dice este mundo. Este sistema dice eso. Que los abogados son tramposos. Que los abogados esto. Que mira que el abogado se te vende para la otra parte. Pero ¿dónde es que está la verdadera naturaleza de una hija de Dios? La integridad. O sea, yo no me vendo. Yo te puedo defender tus derechos. Porque tienes derechos humanos que son inalienables, irrenunciables. Pero yo a ti te defiendo hasta tu parte. Pero no voy a mentir por ti. No voy a vender por ti. ¿Qué va a decir un abogado que le gusta la platica? ¿Que ella está qué? Entonces, ¿quiénes son los locos? ¿Ah? ¿Quiénes son los locos de verdad? Dilo. No, usted no está loca. Ellos. Ellos. Mira, ayer Isa dijo algo más. Estábamos viendo el documental de Di María. No conocí a ese tipo, vale. Ayer me enamoré más de él. Pues yo estaba, siempre cada vez que yo veo a Di María jugando, para mí el tipo es lo máximo. Yo siempre digo, nah, este hombre, yo soy amante, apasionado del fútbol. Pero ayer lo conocí, Isa llega y me dice, se para, ¿no? Porque escucha toda la historia de Di María. Y se para así, como un hombrecito así. Mamá, cuando yo cometo una falta, mamá, yo le voy a decir al árbitro, yo sí metí la mano, sáqueme tarjeta. Yo, Isa, por favor.
Los jugadores no hacen eso, papi. Ah, no, yo no. El jugador, si el árbitro no se da cuenta y no canta la falta, pues juega. Ahora, si canta la falta, ¿qué es lo que tú debes hacer? Quédate tranquilo porque usted sí cometió la falta. No va a pelear que usted no la hizo. Ah, es así, yo sí es así. Es un niño, ve a la mente de un niño de 6 años. No, yo sí voy a decir que tal cosa. Pero nosotros, honestamente, en este mundo donde los locos son otros. ¿Quiénes son los locos? Porque a veces nosotras tenemos esa tendencia a decir, no, vale, yo no soy tan tonto. Si a mí ese vuelto me lo dejaron ahí, esa es una bendición de Dios. ¿En serio? ¿Tú le llamas bendición de Dios algo que le quitaste a alguien que se equivocó? No, no le llames bendición de Dios porque ahí sí el loco eres tú. Si tú crees que Dios no te vio. No te hagas el loco. Ahí sí no vale, ¿verdad, Jorge? Hacernos como David, hacernos los locos. No, ya va, Dios me está observando. Y yo les voy a decir algo con toda la sinceridad que pueda abrirle a ustedes mi corazón. Pero es difícil uno pretender, chicos, de que se va a hacer loco delante de Dios. O sea, porque en nuestra vida espiritual yo no le puedo decir a Dios, Señor, yo no estoy haciendo ese trabajo que están haciendo mis hermanos porque yo no tengo tiempo. No te hagas el loco, que tú sí podías sacar un tiempo. Claro. Oye, yo no estoy cumpliendo, Señor, como ministerio. Ay, porque es que yo estoy aburrido ya, estoy cansado, la gente está apática. No te hagas el loco, porque el apático eres tú. El apático eres tú. Porque justificaste que tú no haces esto por aquellos. No te hagas el loco. Porque el que ama verdaderamente a Dios, obedece su palabra. Y la palabra de Dios es verdad. Y Dios la respalda. Dios la respalda y la respalda de tal manera que aunque la gente nos vea como locos, usted y yo no nos vemos como locos, ni Dios nos cree locos tampoco, porque usted y yo no estamos locos. Usted y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted y yo sabemos qué alimenta y qué no alimenta. Que nos estemos haciendo los locos es otra cosa. Usted y yo sabemos a dónde ir y a dónde nosotros no debemos ir. Usted y yo sabemos a quién escuchar y a quién no deberíamos estar escuchando. Nadie, mire, y lo digo y lo sostengo, nadie que te ponga en contra de un hermano tuyo viene de parte de Dios. Nadie. Nadie. Nosotros hemos vivido a través de estos años en este ministerio muchísimas cosas hermosísimas, como hemos tenido que escuchar cosas muy fuertes de gente que endemoniada, porque eso no tiene otro calificativo, habla mal de este ministerio por lo que hacemos. Pero yo prefiero que hablen mal de nosotros porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que quedarnos sin hacer absolutamente nada. Y creo que Dios nos mandó a nosotros a liberar esta ciudad, a traer sanidad a los cautivos, a traer sobre esta tierra bendición, a traer sobre esta tierra libertad. Y la verdadera libertad la encontramos en Cristo Jesús. Y ya para cerrar, Pablo dice algo tremendo. También que para los que se pierden, el evangelio es locura. Y no era locura solamente, sino insensatez. De verdad que la insensatez está llevando a mucha gente al extravío, al autodescubrimiento. Y la gente cuando busca autodescubrirse, pero no tienen identidad en Cristo, terminan más perdidos que cuando comenzaron. Hay gente buscando ese autodescubrimiento de que yo antes no me amaba, ahora yo me amo y ahora yo ando con los que me aman, terminan la familia, acaban con todo, porque ellos andan autodescubriéndose, que terminaron más confundidos que cuando comenzaron esa búsqueda. El verdadero descubrimiento de nosotros está en conocer la identidad de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y esa identidad es hermosísima, porque es la identidad de hijos de Dios. Yo bendigo sus vidas en esta mañana. Le doy gracias al Señor
por permitirnos reunirnos en este lugar. Pero recuerde esto, este evangelio no se debe quedar aquí encerrado. Salga de este lugar, impacte la vida de alguien más. En su trabajo, sea diferente, sea diferente. Mire, te van a llamar loco porque no vas a hacer lo que antes hacías. Te vas a dejar corromper con lo que ya tú antes hacías. Mire, testifico de mi matrimonio con mi esposo. Cuando yo comencé a vivir con mi esposo como funcionario de la Guardia Nacional, él trabajaba en los puntos, pudiéramos decir acá en Santa Elena, los más influyentes: PUI, aeropuerto, aduana, donde en esos puntos de control, en la mayoría de los casos, tienen muchos amigos del puesto. Los amigos que pasan una cosa, mercancía, pasan esto, toma dinero y toma esto, y los compran de esa manera. Y yo recuerdo cuando yo comencé a vivir con él, todavía no éramos cristianos, ninguno de los dos. Siempre había dinero, siempre. Mira, nos dábamos la vida de los millonarios limpios. Íbamos a Boavista, pasábamos un fin de semana, gastábamos $3,000, $4,000 en un fin de semana. Pero cuando viene Cristo a mi corazón, porque Cristo llegó primero a mi vida, lo primero que yo le dije a mi esposo fue: cuídate de hacer cosas que afecten nuestra relación. Y sobre todo nuestra relación con Dios. Y fue fuerte, porque nosotros a partir de ese tiempo, cuando mi esposo ya llegó al Señor, 10 meses después que yo, oye, pasamos situaciones muy adversas. Falta de recursos económicos, falta de ropa. A veces a Adriana yo no la llevaba al colegio porque no tenía para darle para la merienda. Mi esposo se iba al comando y yo venía a la casa de mis papás a comer aquí, calladita. Yo no contaba nada, que yo no tenía nada en mi casa para comer, y me venía allí. ¿Por qué? Porque ya no estábamos percibiendo dinero como se percibía antes, porque dejó de hacer lo que antes hacía y comenzó a vivir verdaderamente la identidad de un hijo de Dios. Doy la gloria a Dios porque años después mi esposo era catalogado en Santa Elena. Sé que para algunos el tipo era un matraquero, porque ese es el concepto que se ganan cuando permiten esas coimas en esos puntos de control. O una persona fácil de sobornar. Pero después, cuando querían organizar las estaciones de servicio en Santa Elena, lo mandaban a él: Sargento Parra. Y usted escuchaba los comentarios: no, ese tipo no deja pasar a nadie, ese tipo es tal cosa, ahí la gente no vuelve a echar otra vez, no repite, no esto y no aquello. Ni nosotros. Decir nosotros, bueno, vamos a echar 100 litros. Yo a veces le decía a Liliana, hoy el pastor está en la bomba, hija, para que vayas y abastezcas. Pero era porque aquí las colas eran kilométricas. Entonces, bueno, eran los beneficios del cargo, pero para ir a abastecer. Pero no para ir a sacar 2 camiones de combustible, para ir a hacer esto y hacer aquello y tener nosotros dinero. No, porque entendimos y él comprendió que lo poco con Dios es mucho y lo mucho sin Dios es nada. Y así nos ha pasado en las construcciones. Así hemos tenido que hacer muchas cosas con lo poco que Dios nos ha dado, pero se ha convertido en mucho y le damos la gloria a Dios por eso. Entonces los locos no somos nosotros. Que nos las tiremos de loco a veces no quiere decir que estemos locos, pero el que le sirve a Cristo tiene que servirle con todo. Su vida habla. El que hace un trabajo y engaña a la gente, sepa que usted va a ser engañado. Hay algunos técnicos, mecánicos, que le mandan a hacer un trabajo y no cambian las piezas, ponen las piezas viejas. Sepan que ese es el saco roto que usted está teniendo entonces como cristiano. Que le pagaron por decir una mentira. Sepa que usted tiene entonces una puerta abierta al infierno allí. Que por agradar al hombre, por hacer tal cosa, sepa que usted tiene puertas abiertas. Porque los puestos pasan, pero Dios permanece para siempre. Los puestos pasan, pero Dios permanece para siempre. Algo que usted va a escuchar siempre de esta pastora es que yo no me le vendo a ningún partido político en este país, a ninguno. Yo no ando ungiendo lo que Dios no me mandó ungir, orando por lo que Dios no me mandó
a orar. Y por eso paso a ser muchas veces alguien que es de la oposición. No, yo no soy de la oposición. Yo soy de lo que Dios mandó a hacer y de lo que es correcto. Porque creo que ese es el que bien me paga. El diablo mal paga. Te ofrece mucho, te da poco y te quita absolutamente todo, hasta el punto que te mata espiritualmente después. Cuando te das cuenta, ya tú no le estás sirviendo al Señor, perdiste la pasión, perdiste el fuego y sobre todo perdiste el amor. Y si se pierde el amor, se pierde todo. Le explico por qué. Porque el amor nunca deja de ser. El amor es Dios. Dios no lo perdemos, nosotros nos perdemos buscando otras cosas, haciéndonos los locos. Tú no estás loco. Por eso se lo digo a todos los cristianos que están acá sentados. Déjese la loquera, que usted no está loco. Alíñese con el propósito. Alíñese al llamado que Dios le hizo. Porque todo en la vida va a tener sus resultados, sean buenos o sean malos. Ninguna maldición viene sin causa. Nosotros le abrimos puertas a la maldición o se la cerramos en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana y salga de aquí, que usted no se va a hacer más el loco con el llamado que Dios le hizo. El afán solamente trae ¿qué? Y hay mucha gente cansada. Nos quedan 101 días para terminar este año. Mire, yo estoy feliz, se los confieso. Porque cuando usted se encuentra haciendo lo que usted ama, ¿verdad? Cuando usted está apasionado, usted dice, wow, llevo 264 días haciendo lo que me toca a mí. Mire, predicando este evangelio, llevando esperanza, inspirando a la gente, entrenando toda la semana, comiendo en la medida de lo posible lo mejor, alimentándome mejor. Uno ve los resultados. Peleando menos, ya peleo menos. ¿Verdad, amor? Claro, porque algo tiene que pasar en nuestra vida, ¿o no? Es que llega un momento que dice, ya no peleo, gloria al Señor. Y no es que, ay, ya tengo una semana sin pelear, vamos a pelear esta semana. No. No. Esta mañana me levanté, fue menopáusica. Me voy a cortar el cabello, vale, ya no aguanto los calorones y tal, ¿no? Y sale Osma y me dice, mami, ya viene diciembre, que vas a tener la melena. Yo, bueno, sí, no importa. Bueno, te voy a hacer corte de talle, ningún corte, dame mi cabello largo. No es que te quería probar, me dijo yo, qué bueno que me probaste. Dame mi cabello largo, porque eso se me pasa. Esos calorones se van a pasar, ¿verdad? Las chicas aquí que todavía no han entrado a la menopausia. No dan calorones, no dan bahíos, no dan ganas de llorar, no dan ganas de gritar, no dan ganas de reír. Un día sentimos que el ánimo está arriba, otro día sentimos que el ánimo está abajo. Un día vemos al marido bonito, una semana no queremos ni que se asome por la cama. Nos pasa a todas las que pasen por ese periodo les va a pasar. Pero lo sabroso es que sabemos que eso va a pasar. Eso es pasajero. Pero Jesús no pasa. Tengamos esa constancia, siempre perseverantes en Él. Faltan pocos días. Haga algo que usted no estaba haciendo, de verdad. Y manténgase en eso. Haga algo que usted no estaba haciendo y manténgase en eso. Retome su llamado en el Señor. Tome nuevamente su posición en el reino. Mire, pregunte aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay muchas cosas por hacer. Muchas. Y no solamente aquí en el local, no estoy hablando de local, estoy hablando de iglesia. Aquí queremos abrir 5 o 6 grupos más bien, para enviarlos a diferentes sectores de la ciudad. El mes que viene vamos a hacer 1500 hallacas para regalarlas. Vamos a cocinar, a hornear 10 cajas de pollos para regalarlos. Vamos a cocinar 180 kilos de papa y zanahoria para regalarlas. Con el pollo, claro, ¿no? Con una caja de pollo. O sea, vamos a dar. ¿Y quién cree usted que va a dar todo eso? Diga, nosotros. O sea, esa es la iglesia con la que Jesús cuenta. Mientras esta gente todos están encerrados en 4 paredes, menos mal que aquí tenemos 2.
¿Ah? Por ahora. ¿Tú quieres cerrarte, vale? Partimos la otra. Aquí no tenemos 4 paredes todavía. Pero es importante saber que Dios cuenta con nosotros. Tú le puedes decir al Señor, Señor, cuenta conmigo. ¿Ah? Señor, cuenta conmigo. Señor, en mi restaurante cuenta con un plato de comida para un necesitado. Es más, tú le dices, Señor, ponme ese necesitado hoy. Mira, se me engrifa la piel completa. Señor, ponme ese necesitado hoy. Y ese necesitado te va a tocar la puerta. Y te va a decir, oye, no he comido. Y usted va a decir, este fue el que Dios me dijo que me lo iba a poner. Señor, ponme esa persona que está que no haya qué hacer con su causa legal. Pónmelo para yo asesorarlo bien. El Señor lo va a hacer. Ese que está obeso, hijo, que no haya qué hacer. Ponme ese, Señor, a quien yo me voy a dedicar. Le voy a enseñar. Pónmelo en lo que haces. Esos empresarios que tenemos acá, Señor, ponme jóvenes que yo les pueda decir a ellos cómo se comienza un negocio. Pónmelos encima. Que me molesten a cada rato y me pregunten cómo se invierte. Eso. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia de decir, no, yo no tengo tiempo. Sí tenemos. Porque lo más tremendo es que el día que estamos muriendo es que quisiéramos tener tiempo, ¿verdad? Ay, no nos queremos morir todavía. Quiero tener tiempo para esto y para aquello. No tenemos el tiempo ahora. Lo que no tenemos es prioridades, exactamente. Vamos a comenzar a priorizar. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a ponernos de pie, a ver, los jovencitos, vamos. Que yo estoy más cansada que toditos ustedes aquí, se lo aseguro. Vamos. Vamos a activarnos. Porque este es el tiempo de la activación. Este es el tiempo de la activación. Este no es tiempo para dormir. Este es el tiempo para comenzar desde chiquitos a trabajar en los sueños. ¿Qué quieren ser ustedes? Voy a preguntarte a ti, ¿qué tú quieres ser? Doctora, ok. ¿Qué hace una doctora? Ayudar a las personas. ¿Qué quiere ser Isa? Un futbolista. ¿Qué hacen los futbolistas? Ok. Se disciplinan, tienen buena educación en el campo y en su casa con su familia. ¿Qué quieres hacer? Porque ¿qué quieres ser? Ya tú eres. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Paola? Empresaria. Se comienza con un emprendimiento. ¿Qué queremos hacer? Porque queremos muchas cosas. Pero ¿qué debemos hacer para el cumplimiento? Disciplinarnos. Si no hay disciplina, no hay nada. ¿Sabes por qué los futbolistas venezolanos no han llegado a un mundial y no van a llegar todavía? Por la indisciplina que ellos tienen. Tienen mal carácter, son peleones, son cachorros, como le decimos vulgarmente aquí en Venezuela, la gente que no se deja decir nada. Por eso. Pero un futbolista disciplinado, que aguanta, que soporta la disciplina, que se somete, esa gente brilla, ¿verdad, Emanuel? ¿Tú no has visto a los venezolanos que han ido a dar espectáculos hasta fuera del país? A pelear con los fanáticos, a caerle a golpe al otro, con las mentiras que se meten en la cabeza, las que dicen, no es que nos tienen xenofobia, nos tienen. Pueden tenernos lo que nos tenga, pero nosotros cuando tenemos identidad sabemos quiénes somos, chicos. Y punto. Hay que quitarse ese papel de víctima. Ay, que todo el mundo nos odia. No. Tenemos que amarnos nosotros. De verdad, con el debido respeto que se merecen todos mis compatriotas venezolanos. Pero nunca vamos a ver una selección en un mundial hasta que su vida no cambie. El carácter, la formación de su disciplina. Muchachos de barrio, sí, pero bien formados. Porque no es que hasta que busquen los muchachos en los barrios. ¿En los barrios qué? Peliones con la mamá, que irrespetan a la mamá, que la mamá no les puede decir nada porque se la quieren comer. No, mijo. Ve a Di María. El primer testimonio que yo vi de Di María fue de la mamá. Humilde, calladito con su mamá. Mira, dignifica a su mamá. Una cosa impresionante. Y no es que la mamá no se haya equivocado.
Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el que teme al Señor cumple su mandamiento. Y el Señor dice: honra a padre y a madre, y tendrás larga vida en la tierra, y todo lo que emprendas te va a ir bien. Aquí los futbolistas que quieren ser futbolistas, ¿qué tienen que hacer? Disciplinarse. Porque no es solamente soñar, porque de sueños está lleno los cementerios. De gente que soñó pero nunca proyectó. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendigo tu nombre, Señor. Doy gracias porque he hablado lo que creo que me diste para hablar, Señor. Te doy gracias porque sé que estas semillas que fueron regadas hoy no volverán vacías a ti, sino que irán con el fruto para lo cual tú le enviaste. Y hoy descubrimos que no estamos locos, Señor, sino que somos gente apasionada por ti, Señor. Que nos volvemos a ti, volvemos nuestro corazón a ti, y que esta tierra la vamos a llenar con tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos mantenga en la libertad con la que Él nos ha hecho libres en Cristo Jesús. No se vaya sin abrazar a alguien.